Bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Núñez Vaquero y voy a ser vuestro profesor de Teoría del Derecho este curso. Además de ser vuestro profesor de Teoría del Derecho, soy vuestro tutor, el tutor del grupo. Así que si tenéis cualquier problema, sugerencia, cualquier cosa, no, comunicádmela a mí. Si tenéis algún problema con algún profesor que no viene, sé que tenéis un grupo excelente de profesores, al menos los otros 4, y no creo que haya ningún problema, porque de momento habéis tenido clase de Constitucional con Pilar, de Civil con Gabriel, Internacional con María José Cervel, y os estaría faltando Victoria Sandoval de Historia, que supongo que tendréis mañana, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, ¿de qué va este curso? Este curso se llama Teoría del Derecho, pero tal vez la expresión Teoría del Derecho sea un poco enigmática. ¿Qué es esto de la teoría del derecho? Bueno, donde pone teoría, lo borran y ponen filosofía. Este es un curso, hay un curso de filosofía del derecho en quinto, pero este digamos que es como un primer inicio. No, en realidad se ven cosas diferentes. ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿O qué es lo que vamos a hacer aquí? Mirad, aquí lo que vamos a hacer no es intentar acumular una serie de conocimientos para dejarlos ahí como si fueran un jarrón chino delicado, que puede ser muy bonito, pero que no sirve absolutamente para nada. Mirad, la teoría del derecho, o al menos la forma que tengo yo de entender la teoría del derecho, es algo de carácter práctico. Práctico para los juristas. Cosas que sirven. No son cosas que sirven como saberse el Código Civil de memoria o el Código Penal de memoria, si es que eso sirve para algo, sino que lo que les voy a enseñar son las operaciones más básicas que hace un jurista. Les voy a enseñar a pensar como juristas, o al menos un poquito, o al menos lo vamos a intentar. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, quiero que veamos un segundo el programa. Sabéis que el programa lo tenéis disponible, el programa de la asignatura, no la ficha de la asignatura, el programa de la asignatura en los recursos. ¿Sí? Todo el mundo lo tiene claro. Si entráis por aquí y pincháis en recursos, os vais grupo 4, Álvaro Núñez, y ahí sale el programa de teoría del derecho. ¿Sí? Bueno. Nosotros vamos a empezar las 2 primeras semanas, es decir, esta, que daremos clase, y no la siguiente, que es festivo, no me acuerdo cuál, es festivo. La siguiente terminaremos el tema 1. ¿De qué va el tema 1? El tema 1, justicia, moral y derecho, se pregunta acerca de algunas de las nociones básicas relacionadas con la justicia y con el derecho. Claro, cuando hablamos de justicia y derecho parece que hay algo en medio, o pronto os daréis cuenta de que hay algo en medio llamado moral y que hay que relacionar tanto con una como con la otra. Vamos a ver qué es moral, qué sentido de justicia tenemos, y ofreceremos un primer concepto de qué es el derecho. Esta pregunta en algunos casos implica todo el temario, es decir, hay profesores que utilizan todo el temario solo para explicar qué es el derecho.
A mí la cuestión me parece entretenida, pero para los que nos dedicamos a la filosofía del derecho, para vosotros es una forma de torturaros que no es que me agrade demasiado. Así que lo veremos como en una horita más o menos. Bueno, y el último punto, el 1.4, se refiere a no una de las discusiones, sino la discusión predominante durante el último tercio del siglo XX y lo que lleva del XXI, que es la relación entre la moral y el derecho. El tema 2 es un tema que exactamente no cuadra del todo en el temario. Es un poco una sensación de molusco ahí en medio, porque es un tema sobre las funciones del derecho o para qué sirve el derecho, y es básicamente una introducción a la sociología jurídica. Preguntas tales como ¿para qué sirve el derecho? Si es que sirve para algo. ¿Qué funciones cumple? ¿Qué tipos de funciones cumplen cada una de las normas? Y así sucesivamente. Sin embargo, en el tema 3 ya nos meteremos en el tema más importante del todo el temario, que como veis nos va a llevar 4 semanas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, aquí lo que vamos a ver es la noción de norma, una cosa bastante relevante. Es decir, bueno, estáis aquí para estudiar el derecho. ¿Y el derecho qué es? Pues básicamente un conjunto de normas. Pero si sabemos que es un conjunto de normas, entendamos qué son las normas. Su estructura, el tipo principal de normas, que son las prescriptivas, su diferencia con las normas constitutivas, que es una cosa sumamente importante, las normas técnicas, como las instrucciones, y bueno, luego veremos alguna otra cosilla. Antinomias, el tiempo de las normas, bueno. El tema 4 lo dedicaremos a los conceptos jurídicos fundamentales, tipo qué significa tener un derecho subjetivo. Si os fijáis, cuando os he dicho antes que venís a estudiar derecho, y os he dicho que el derecho era un conjunto de normas, no parece significar exactamente lo mismo que cuando os digo que tenéis un derecho, y parece que el término derecho está siendo empleado de una manera diferente. Y también veremos algunas... Tranquilos, que no, esto no hace falta que copiéis, yo os digo cuando empieza la clase, esto es solo la introducción. Y vamos a ver también la diferencia, o la relación, entre algunas nociones fundamentales como obligación, sanción, deber y responsabilidad. El último tema es, casi si queréis, un adelanto del curso que tendréis en cuarto, que es la interpretación jurídica, al menos si lo imparto yo. La interpretación jurídica como el acto casi primero que realizamos cuando estamos frente al derecho. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un texto jurídico, lo primero que hacemos es leerlo, y al leerlo, pues lo que hacemos es intentar entenderlo. Bueno, ese intentar entenderlo ya es parte, o ya es la propia interpretación jurídica. Nuestro temario es cortito, solo estos 5 temas, no hay nada más. Antes de que me bombardeéis con preguntas, ¿qué manual vamos a seguir en la asignatura? Esto es importante. Ninguno. ¿Bien? No hay manual de la asignatura. ¿De dónde sale lo que yo os cuento? En realidad es una combinación de muchas cosas que si os diera todas, pues probablemente quedaríais sepultados en una asignatura que tiene 2 horas de clase a la semana. Como no estoy tan mal de la cabeza, ¿qué es lo que he hecho? He ido seleccionando algunas lecturas relativas a cada tema, que aparecen ahí, como lecturas obligatorias. ¿Y en qué sentido son obligatorias? Algunos años la gente pregunta, ¿las lecturas obligatorias son obligatorias? Y yo les digo, sí, son obligatorias. Pero yo no voy a ir a perseguirles y decir, ¿se ha leído usted la lectura? ¿Para qué? No tiene mucho sentido. Eso sí, si se las leen antes
de cada tema, entenderán mucho mejor en clase, mucho más rápido. Y si se la leen después, harán un ¡ah! Y si no se las leen, pues no dirán absolutamente nada. Sin duda, cada una de las lecturas sirve para mejorar la comprensión de cada uno de los temas. Comprensión. Voy a repetir una cosa que he dicho al principio. Este curso no es un jarrón chino, no es acumular una serie de conocimientos que ustedes después vayan a poder vomitar en el examen. No. El examen es difícil. Es bastante difícil. Es bastante difícil. Pero ¿saben por qué? Porque es un examen que tiene una parte de desarrollo, sí, pero es sobre todo examen de respuesta múltiple. ¿Y qué implica esto? No implica saberse un montón de páginas. No, significa saberse o saber manejar y saber utilizar un conjunto limitado de conocimientos, porque tampoco es tanto. O sea, yo puedo hablar mucho, muy rápido, pero al final, si quitamos las prácticas, tenemos 9 días de clase. Lo que quiere decir 18 horas. En 18 horas puedo contar cosas, pero tampoco tantísimas, ¿vale? Pero claro, esas cositas, que son pocas, las tenemos que saber usar con mucha precisión. No es que sea un examen a mala leche, a coger. Es un examen en la que, más que los contenidos, se os pide habilidades analíticas. ¿Y qué entiendo por habilidades analíticas? Saber distinguir cosas. Yo les voy a decir, bueno, ¿qué significa que una norma sea derogada? Más o menos tienen la noción de que es una norma derogada, ¿no? Les voy a preguntar, ¿es un problema de validez? ¿Tiene que ver con su pertenencia al ordenamiento? ¿Tiene que ver con su eficacia, su pérdida de efectos jurídicos? ¿O tiene que ver con su aplicabilidad? ¿Con la obligatoriedad o no que tienen los jueces de aplicarlo? Así, finito. Es un curso de hilar finito. No tanto porque quiero que hilen fino para los materiales de este curso, que es muy útil, sino en general porque es útil que aprendan a hilar fino para toda la carrera. El diablo está en los detalles. Bueno, aquí lo que vamos a ver o lo que vamos a intentar es que vean los detalles. ¿Sí? Como os digo, las lecturas no son obligatorias, pero ayudan. Cada tema tiene sus lecturas obligatorias. ¿Cómo es la evaluación? Que alguien tal vez esté interesado en este detalle. Pues mira, viene aquí al final muy bien explicado. Calificación, o sea, examen final vale el 70%, ¿sí? El 70% de la calificación total. ¿Cómo será el examen? Como os he dicho, entre 20 y 25 preguntas de respuesta múltiple en la que los fallos restarán, no 1-1, pero sí 3-1, 3 malas resta una buena, y una pregunta de desarrollo breve, no es que quiera que me contéis vuestra vida, ¿sí? Una cosa breve. Y el otro 30%, ¿a qué se corresponde? Se corresponde a las prácticas, que como ya sabréis, tenemos 3 prácticas únicamente. Ahora mismo no me acuerdo las fechas, pero las tengo apuntadas por ahí y de todos modos os aparecen en el horario de clase, ¿sí? ¿En qué van a consistir cada una de las prácticas? Mirad, como yo sé que este hilar fino, que este saber distinguir entre cosas no es algo que sea natural, yo era un desastre durante la carrera y durante los primeros años del doctorado. Puto desastre que no era capaz de distinguir un huevo de una castaña. Estos son cosas que hay que entrenar, ¿sí? Y nuestra primera práctica va de entrenar. Lo que vamos a hacer es un test de respuesta múltiple con los apuntes encima de la mesa. Es decir, yo os voy a preguntar cosas y vosotros vais a poder consultar vuestros apuntes manuscritos.
¿Sí? Apuntes manuscritos. Porque sí, ya aprovecho y lo digo. Os devuelvo a la edad de piedra. Disculpadme. Ni tablet, ni ordenador, ni teléfono móvil, nothing encima. No durante esta clase, que esto os lo podría haber avisado antes, pero no quiero nada. Y alguien me preguntará, ¿por qué? Hace 2 años, como ya estáis comprobando, me muevo por la clase como un garbanzo en la boca un viejo y terminé viendo a alguien comprando lencería. Y dije, no, too much, esto es demasiado. O sea, no. Ni en broma. Es una fuente inagotable, redes sociales, que si tengo que comprar el billete de tren, de autobús, que si quiero reservar las vacaciones a Tumbuktu. Nada, internet, cero. Cosas portátiles, cero. O sea, lo portátil que necesitan es papel y boli. ¿Sí? Cuadernico, lo que quieran. ¿Sí? Bueno, por eso los apuntes que lleven a las prácticas tienen que ser apuntes manuscritos de ustedes. Esto no significa que ustedes no cojan las lecturas y las resuman. No tienen por qué ser solo lo que toman en clase. Pueden coger lo que les dé la gana mientras sea de su puño y letra. ¿Sí? Yo les aconsejo que tomen los apuntes y las lecturas obligatorias y que si alguien quiere leer algo más, me pregunte. No le pregunte sin más a Google. ¿Por qué? Porque Google arroja cualquier resultado. No a la IA. No a la IA. Porque hay IAs muy buenas jurídicas y otras IAs no tan buenas jurídicamente. Y las muy buenas son de pago, muy pago. Y además están formuladas o generadas pensando en abogados litigantes, no en ustedes. ¿Sí? Las profesiones jurídicas son algo más que la litigación en cuanto a abogados. Pero yo mis apuntes puedo pasar a Word, ¿no? Y imprimirme y leerlo aquí. O tienen que ser escrito, manuscrito. Escrito. Entre otras razones también, porque se ha comprobado que, científicamente, que el escribir a mano implica una mayor necesidad de comprensión y una mayor retención. Hay 1001 razones por las que hacerlo. Esto solo va a suceder en este curso, después hacen ustedes lo que quieran, se traen una nave espacial para tomar apuntes. Por cierto, como se habrán dado cuenta, micro, es decir, que las clases son grabadas y que el profesor es tan simpático que las va a subir todas el mismo día por la tarde. Esto es además una excusa perfecta, o al contrario, para que nadie me diga, profesor, es que yo soy repetidor y no puedo venir a clase. Tanto van a ser subidas todas las clases. ¿Dónde? Pues miren, ven aquí donde pone audio clases grupo 4. ¿Cómo que copiar enlace? Ay, señor. La lista de reproducción no es que no exista, sino que está vacía, porque todavía no he subido nada, ¿vale? Pero estarán disponibles vía YouTube. Más cositas. La segunda práctica. ¿Cómo va a ser la segunda y la tercera práctica? La segunda y la tercera práctica no van a ser un examen de respuesta múltiple, o sí, mientras que el primero va a ser de comprensión, sí, pero al final del contenido visto en clase. En la segunda y en la tercera práctica vamos a modificar
la forma. Y lo que vamos a hacer son dos casos prácticos, ¿vale? Uno probablemente de lagunas y antinomias, el otro de aplicación retroactiva, ultraactiva, bueno, cosas que ya veremos en su momento. ¿Apuntes en la mesa? Sin apuntes. Lo que haré será, al principio de la clase, yo explico un caso, formulo 5 preguntas tipo test y las resolvemos entre todos en clase, ¿vale? A continuación yo os paso otro caso, un caso que pueden ser leer 7 líneas, 8 al máximo, y responden 5 preguntas tipo test, ¿vale? ¿Hace falta aprobar las prácticas para aprobar la asignatura? No. ¿Hace falta aprobar el examen final para aprobar la asignatura? Tampoco. Sorpresa. A mí, con que la nota dé en suma un 5, ¿vale? ¿Bien? Bien, ¿no? Bien. Más cositas que os tenga que contar. ¿Tenéis dudas, preguntas? Por cierto, hay preguntas frecuentes, teoría del derecho, que conviene, cuando uno tenga una pregunta, decir, miren primero ahí. Si no, simplemente les responderé el mail y les diré, miren las preguntas frecuentes. ¿Sí? Más cosas, dudas, protestas, quejas, ya puede haber quejas, protestas, no lancen verduras al profesor, manifiesten su desagrado. Lo que ha dicho que va a dar un caso o un pequeño texto que leéis las preguntas, ¿eso es la segunda y la tercera práctica? Segunda y tercera prácticas. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿No? No tenemos previsto perder ninguna clase. Vale, pues estaríamos... ¿Qué hora tenemos? 11:30. Vale, vamos muy bien. Ahora les tengo que hacer una pregunta yo a ustedes. ¿Le puedo preguntar? No voy a ser borde y decirle qué hace aquí, sino ¿por qué se matricula en Derecho? ¿Sí? ¿Yo? No. ¿Cómo puede ser a mí, por favor? Sí, usted. Porque me llamó la atención. Como una sirena al pasar. ¿Os dan algo de derecho en el instituto, colegio? ¿Y cómo sabes que te gustaba desde Por las series que veía. series gringas, sobre todo? Sí. ¿Tipo? ¿Cómo detener a un asesino? Ah. ¿Han visto? Hay una muy buena que no es tan conocida, The Good Wife. ¿No la han? Buena. Está muy bien esa. ¿Cómo defender una asesina? Que es esta abogada que es súper agresiva, una abogada penalista súper agresiva. Vale, o sea... ¿Pero qué es lo que te llamó la atención de eso? No sé, cómo piensan tanto para defender a una persona, todo lo que conlleva, no sé, me llama la atención. ¿Y os parece buena idea defender asesinos, violadores? Sí, por supuesto. No. Por supuesto, lo tiene así usted tan claro. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental, todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa. Pero pensamos que todas las personas deben de tener derecho a la misma defensa legal. Ya, pero también se tiene derecho a otras cosas y aún así no nos las asegura. Sí, porque también tienes derecho a la vivienda y te digo yo que no te va a dar una vivienda ni el Peter. O sea, que
tu idea es venir a cumplir con el derecho. Dices, sería incumplimiento de un derecho fundamental. Sí, exactamente. La gente normalmente que no va a ningún juicio, por ejemplo, los que van a Cuba, a la cárcel de Guantánamo, no tienen un juicio. Ya, bueno. Pero entonces, lo que te preocupa es... Claro, pero... Tú me estás diciendo, esto es un derecho. En Guantánamo hay una excepción jurídica única en el mundo por la cual la gente allí no tiene derechos. Una cosa. Extraterritorialidad y es considerado un lugar sin derechos. Si tu idea es meterte en esta carrera para aplicar el derecho, simplemente en Guantánamo no tendrías nada que hacer. Pero piensas que el hecho de haber entrado en la carrera de derecho te va a servir para, o pretendes que se cambie la situación de Guantánamo, o consideras que está mal, no sé cómo decirlo. O sea, ¿piensas que estudiar derecho va a ayudar a la gente de Guantánamo? Por supuesto, claro, porque con las herramientas que te brinda la carrera y los conocimientos, tú puedes manifestar tu indignación con ese tema. Puedes hacer incluso una investigación, un proyecto de investigación. Tienes las herramientas para protestar con ellos y tener un conocimiento y una causa justificada basada en argumentos que yo he estudiado esto y esto. Es una herramienta de tu y herramientas para combatir algo que tú crees que es injusto. Y salió la palabrita. ¿Cuántos de ustedes han venido aquí para hacer dinero? Como... Es parte de la ecuación. Si hacemos más dinero, yo creo que nadie se va a dejar. No nos vamos a castigar por ganar dinero. Esta pregunta es siempre divertida todos los años porque hay gente que levanta la mano y dice: a mí me da exactamente igual la justicia. Yo vengo aquí a ganar dinero a expuertas. Bueno, hay gente para todo. Justicia. Bueno, una de las principales razones que trae a personas como ustedes a las facultades de Derecho es hacer justicia, hacer lo correcto. Perdón, ¿cómo era tu nombre? Jorge, ¿y si la idea es hacer que Guantánamo no vuelva a suceder o solucionar Guantánamo, ¿no tendría más sentido que empezases una carrera política? Diga. Pero que no va a cambiar nada de Guantánamo estudiando derecho. ¿Usted piensa que haciendo o estudiando la carrera va a tener las herramientas para hacer del mundo un lugar más justo? Sí, honestamente, no. Pero porque la sociedad no va a estar. ¿Cómo va? Estudiando derecho vas a cambiar el país y justamente hay las condiciones que las tú estudiando derecho no van a cambiar. Que estoy, vamos, totalmente en desacuerdo, pero que es así. Totalmente en desacuerdo en el sentido de que las cosas sean así. Hombre, claro, pero funcionan así. Estaríamos siendo unos conformistas entonces. Al menos es realista, ¿no? Perdón. Todos, pero de uno en uno. En mi opinión, podrías llegar a hacer un cambio en España si te manifestaran, por ejemplo, las chicas de España, sí. Pero en Cuba, otro país, otro régimen, otro sistema, es un poco más complicado llegar hasta ahí. Pero dirías que aquí las Aquí condiciones... podría un poquillo intentar cambiar algo. Usted llenos de esperanza.
Yo creo que hay que empezar pues por cambios pequeños, como dice ella, que cambios pequeños se pueden hacer, pero a la larga, sin dinero o contactos o sin mancharse las manos, no se puede hacer nada. Es que es verdad. Es verdad. Hombre, espero que no me digas cosas que sean mentiras. Pero que sigue llegando un poco de esperanza, porque si no, a veces con pequeños cambios sí que paulatinamente se puede ir cambiando la sociedad. No de golpe, pero lo que ha dicho Victoria, muchos líderes han estudiado Derecho y han cambiado, para bien o para mal, la sociedad en la que vivimos. Mira, probablemente no es que sea la opinión más ponderada, pero, o sea, que sí puede serlo, pero me quedo con esto último. Mirad, esto probablemente os lo cuente mejor Victoria que yo. Los juristas hemos jugado un papel fundamental en la historia, realmente fundamental. Hemos sido capaces de promover algunos de los cambios más importantes de la historia, en realidad. Sí. Por ejemplo, ya os lo contará Victoria, pero hubo un momento en Europa durante el siglo entre el XVIII y el XIX que se empezaron a producir las declaraciones de derechos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, o la Declaración americana, o cosas como el Código Civil, que le dieron un vuelco al mundo. Es verdad que si no se dan determinadas circunstancias sociales, de nada sirve que de nada sirve, mentira. Sirve mucho menos que uno ejerza la labor jurídica por muy comprometido que esté con la causa, y va a generar menores cambios. Pero ojo, que en los momentos históricos o en momentos históricos determinados jugamos un papel fundamental, realmente muy importante. Así que ni calvo ni tres pelucas, supongo. Perdón, ¿cómo saben qué es lo justo? O sea, me refiero, están diciendo, el derecho sirve, o estudiar derecho puede servir para hacer del mundo un lugar más justo. ¿Cómo era tu nombre? Jorge. Jorge se ha referido solo a los derechos fundamentales. ¿Tú dirías, Jorge, que la mayor aplicación de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, no es que signifiquen lo mismo estas dos expresiones, haría del mundo un lugar más justo? Sí, más justo. Sí. Pero justo en el sentido de justicia que tenemos ligado a la sociedad que tenemos, porque nosotros venimos de una descendencia, de una sociedad judio-cristiana, y tenemos ese sentido de la justicia. Pero eso es una lucha interna de cada uno. A lo mejor lo que yo creo justicia no es lo que tú crees justicia. Pero mayormente tenemos todos los nexos en común, pertenecemos a una misma cultura. Sí, Tenemos la mayoría de cosas en común. Eso es cierto, pertenecemos a la misma cultura, a las mismas costumbres, pero creo que a lo mejor tú y yo podemos discrepar. Por supuesto, claro que sí. Lo que para mí puede ser justo, para ti no. Por eso creo que hay una lucha interna en la sociedad, por eso se crea el derecho. Si no, no. Dejadme hacer otro experimento. Aquí supongo que empieza la clase. Chicos, quedáis marginados por el momento. Chicas, ¿cuántas de vosotras consideráis, si no queréis participar en semejante experimento, simplemente miráis así para el infinito, ¿cuántas de vosotras consideráis que el aborto debería de ser libre, gratuito y seguro? Mantened todavía las manos un momento levantadas. ¿Cuántas de las que tenéis las manos levantadas consideráis que no deberíais abortar o que abortar estaría mal? ¿Qué? Bajad las manos las que jamás abortaríais.
Si abortarías, levanta la mano. Si abortarías, la levantas. Si no abortas, trabaja. Eso, Mirad, ha habido algunas personas, ya podéis bajar las manos, ha habido algunas personas que podéis bajar las manos. Os veo pidiendo taxi por la mañana. Hay algunas personas que han levantado la mano a lo primero, pero han bajado la mano a lo segundo. Es decir, gente que considera que debe existir un derecho al aborto, pero que jamás de los jamases abortaría, porque considera que está mal. Es que a ti no te afecta lo que haga otra persona con su cuerpo. O sea, es como, no sé, a mí no me pueden gustar los tatuajes, que bueno, nunca, pero tú haces todo lo que te dé la gana. Es lo mismo. Yo puedo no querer abortar, yo diría, yo nunca abortaría. Pero si otra mujer se encuentra la necesidad de abortar por cualquier circunstancia, no es decisión mía, ni tengo derecho a hablar ni dar mi opinión sobre lo que hace esta persona con su cuerpo. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Margarita. Margarita. ¿Alguien ve alguna incoherencia en lo que dice Margarita? No para hablar, para abortar. No, porque yo no tengo el derecho para hablar de lo que otra persona quiera hacer. Ah, vale. Bueno, estoy a hablar, pero me refiero que si tú quieres abortar, no puedo prohibírtelo. No. En muchas sociedades está prohibido y muchas mujeres mueren porque abortan clandestinamente. Entonces, yo puedo considerar que yo nunca lo haría, pero es tu cuerpo. Perdón. No, porque Perdón. Hola. Nada, que yo pienso que debería estar más o menos regulado y verse las circunstancias, porque no es lo mismo, por ejemplo, un caso de violación o sea, una cosa es abortar, entre comillas, por gusto, y otra... Nos vamos a... A ver, no, vale, por gusto no, vale. Pero, joder. no, nadie aborte por gusto. No, pero en el sentido de... No se entiende. Vale. Nos vamos a tomar unas cervezas y luego vamos. Me he expresado mal. Que no ha llevado cuidado, te refieres. Pero a lo que me... O sea, Tengo que sacar el látigo el primer día. pero no es lo mismo, por ejemplo, si yo qué sé, si tu salud... Oye, mirad, os voy a explicar ya una cosa importante. Se llama isonomía. La isonomía es la forma en la que tenían los griegos de concebir una de las formas de la igualdad. Igualdad como isonomía significa el derecho a hablar y a ser escuchado. Así que, de uno en uno, por favor. No es que sea una falta de respeto hacia mí, sino hacia el resto de vosotros y vosotras. Ya no sé quién estaba hablando. Ya, pero por eso, Perdón, lo que más me interesa de todo esto no es en realidad si estamos de acuerdo o no con que esté mal abortar o con que si tiene que haber un derecho a poder abortar libre y todas esas cosas, sino que lo que me interesa es que hemos creado claramente una diferencia entre dos tipos de ámbitos. Hemos creado el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. Mirad, Kant, y no solo Kant, llamó a esto moral. Mientras que aquello que regía la vida pública o las relaciones públicas era la ética o el ámbito de la justicia. La expresión moral, un segundo,
¿Estamos aquí? ¿Vale? El término moral viene de mores y quiere decir costumbre. Sin embargo, el término ha cambiado tanto de significado que no es que exista una relación necesaria con las normas consuetudinarias ni nada por el estilo. Lo que sí tenemos que tener claro es que se suele definir como el conjunto de normas que rigen las relaciones privadas. ¿Y qué podemos entender por relaciones privadas? Pues al menos dos cosas. Las relaciones de uno consigo mismo. Claro, si tú decides contarle a alguien una mentira de la que eres tú la única persona que sabe que es mentira, bueno, tú ahí tendrás tus normas sobre cómo debes comportarte para contigo mismo, si debes decir mentiras o no, si esto está bien o está mal. ¿Sí? Y por supuesto, la relación dentro del ámbito no público, sino privado. Por ejemplo, pareciera que el ámbito de la sexualidad pertenece al ámbito de lo privado, de la moral. Cada uno tiene la moral sexual que considere mejor, considere más oportuna. Otra de las cosas que tradicionalmente ha entrado dentro de la moral, no dentro del ámbito de lo público, es las relaciones familiares. Claro, sería muy loco que alguien viniese y te dijese cuáles son las normas que tienes que implementar en tu casa, porque la casa es el ámbito de lo privado. Si no tenemos derecho a imponer las normas o regirnos según las normas que nos dé la gana en el ámbito de lo privado, pues ya me contarán, sería un poco raro, ¿no? ¿Esto lo tenemos claro? ¿Sí? El ámbito de la casa es el ámbito de lo privado. Normal que habla un hijo. ¿Cómo? Si por ejemplo un padre ve normal que habla un hijo, no sería tanto autorizado, que está pegando a otra persona, aunque sea autorizado, aunque no quiere ser normas familiares. Por ejemplo, la moral sexual de alguien está el gusto por niños pequeños, tampoco sería normal, como sería su propia moral. ¿Cómo es tu nombre? Menos mal que alguien ha saltado. Por cierto, yo durante el curso os voy a contar un montón de mentiras, pero montones. ¿Pero en qué cabeza cabe? ¡Por Dios! Esa ha sido la forma tradicional en la que se ha justificado que, me vais a perdonar el tecnicismo, os inflaran a hostias, a vosotras. Tal cual. Se ha dicho el ámbito de lo privado, de la casa, es de la moral y cada uno hace lo que quiere. Bueno, pues eso ha sido la razón para poneros la cara como un pan, en el mejor de los casos. Pero para eso está el derecho privado, para regular esas relaciones. Pero entonces no sería simplemente el ámbito de la moral, el ámbito en el que yo soy el que impongo mis propias normas para regir mis relaciones conmigo mismo y con mi círculo más cercano. Porque pareciera que ese círculo más cercano ha sido invadido por algo diferente de la moral. Tenemos claro que la moral y el derecho no son exactamente lo mismo. De hecho, ya ha salido que parece tener sentido decir que debe existir o existe un derecho a interrumpir el embarazo y que puede haber opiniones que consideren que eso está mal. No que exista el derecho, sino llevar a cabo un aborto, abortar. ¿Sí? Parece que estamos frente a dos esferas diferentes. Mirad, la línea que he trazado entre el ámbito de lo privado
y el ámbito de lo público es una raya, una línea, que es probablemente, o que seguro es muy difícil de renunciar a aquella. Porque claro, tú has puesto el caso, Jimena, de la pedrastia. El caso de la pedrastia nos agrede en cierto sentido, es como muy bestia, o el caso de golpear a una mujer. Pero claro, si en un momento determinado alguien te empieza a decir que te tienes que comportar sexualmente de una determinada manera, dices, para, hasta ahí nomás. O alguien te dice, no, mira, es que tienes que creer en X Dios, en un determinado Dios. Bueno, pero aquí lo que estamos tratando de hacer es de establecer qué está dentro de lo privado, qué está dentro de lo público y si tiene realmente sentido la diferencia. Si aceptemos por hipótesis, por el momento, que el ámbito de lo público está regulado por el derecho o por la justicia y el ámbito de la moral regularía el espacio privado, el espacio íntimo. Como os digo, resulta muy extraño renunciar a la idea de que haya un espacio privado y un espacio público. Porque si solo existe el espacio público, pues no sé, podríamos decidir entre todos que a partir de ahora somos todos taoístas y que hay que seguir la religión taoísta, o que todos mantenemos una determinada moral sexual. Que, bueno, nos parece muy extraño que no haya una esfera de nuestra vida privada no sometida a normas. Lo que os quiero decir es que esta frontera, dónde poner qué es lo público y qué es lo privado, ha ido cambiando con el tiempo. El último cambio fuerte, radical que hubo fue de la mano de las teorías feministas. ¿Nunca habéis oído el lema "lo personal es político"? Es esto, exactamente esto. Es mover la barrera de lo público y lo privado. Dice, no, mira, es que si inflas a tu pareja a hostias, eso no forma parte de lo privado, eso forma parte de lo público. ¿Sí? Por mucho... Si eres un pedrasta, da igual. Si estás abusando de alguien, da igual que sea tu ámbito de lo íntimo. Sí. Bueno, sí. Yo creo que es más que el derecho regula cómo te comportas, no lo que piensas. O sea, al final te puedes pensar de una forma u otra, pero se regula cómo te comportas conforme a lo que piensas. Pero ya lo que es la definición de privado y público, pues lo que dice, los individuos entre sí, individuos y administraciones y posición de interés y público, individuos y... Porque si tú, por ejemplo, haces un trámite en el ayuntamiento donde tienes una situación de superioridad, eso es público. Pero si no lo haces en situación de imperium, entonces sería privado. Pero yo creo que en sí el derecho regula cómo actúas tú conforme a tus creencias. No, a ti no te puedo obligar a que pienses de cierta forma. ¿Estáis seguros? El gobierno muchas veces intenta regular, aunque parezca que no, muchas veces intenta regular. Bueno, por ejemplo, yo ahora mismo no puedo decir me cago en el rey y me cago en España. No puedes pensar Y ahí está intentando regular tu ideología. Pero es que tú lo puedes pensar. Pero una cosa es decir, yo soy republicana, otra cosa es decir, me cago en el rey. Entonces, ¿qué es lo que regula? ¿Cómo actuar? Coprofágico, eso ha puesto la cosa. Mirad, por favor, no os llevéis a engaño. El derecho también nos dice qué es lo que hay que pensar. No es que yo tenga nada en contra de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, pero desde tanto las instituciones estatales, las regionales no, las estatales,
como la propia universidad, hay una promoción permanente de que los ODS es una cosa que tenemos que cumplir con ella. Creo que es difícil oponerse a los ODS porque dicen cosas como acabar con la pobreza, cosas de ese estilo. Pero así, tal cual, la universidad cada no sé cuánto tiempo los promociona, y de hecho nosotros en las guías, en los proyectos de investigación tenemos que poner qué objetivo del desarrollo estamos promoviendo mediante nuestras investigaciones. Durante el franquismo en España, claramente lo que se promovió fue la creencia en el Dios católico y en una determinada concepción de la nación, claramente. Y sí, no es que no pudieses pensar diferente, es que si había sospechas de que pensabas de manera diferente, si te ibas preso. Así que eso de que el derecho no puede regular lo que piensas, mirad, el derecho se puede meter absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Otra cosa es que deba hacerlo o no. Pero ¿podría el derecho regular nuestras relaciones sexuales? Por ahí sí, por ahí no. Sí, hasta hace relativamente poco lo hacía. Hasta antes de ayer, y en muchos sitios todavía lo sigue haciendo. Que te dice, no, eso no, eso sí, eso no. Así que cuidado, que el ámbito de la moralidad y del derecho puede que no sean ámbitos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el fondo el derecho se puede meter donde quiera, hasta con quién te acuestas. Antes de llegar al derecho, ¿qué es la justicia? Bueno, nuestra primera definición va a ser, bueno, el conjunto de normas que rigen las relaciones públicas, las relaciones con otros sujetos. No necesariamente de los sujetos con una administración o con el Estado. Por ejemplo, hay muchas relaciones interpersonales. Dime, ¿dónde te has perdido? A ver, no sirve de nada. Que escribamos letras de todo lo que dice. Mayormente. De nada en absoluto. ¿Sí? El punto es que lo escribas tal y como tú lo entiendas, para que no cojas los apuntes dentro de 3 meses y digas, ¿qué demonios significa esto? Bueno, si no, luego tienes los audios. Mira, aprovechando, hacemos una pausa de... Paramos 5 o 10 minutos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vaya usted al baño tranquilamente o donde tenga que ir. Al parquímetro, mira. A la 3, venga. A ver, que se me ha olvidado una cosilla. Tenemos ya más o menos una primera distinción entre moral y ética o justicia. No, deja abierto, si todavía falta gente que viene del baño. Pero se me ha olvidado preguntaros una cosilla. Y es que, a ver, alguien que tenga muy claro que el aborto está mal y no tenga problemas en defenderlo. Que la vida siempre... No hay nadie. Wow, lo que han cambiado. Nada. Nadie que piense que el aborto está mal. A ver, claro, yo pienso que está mal en el sentido de que yo no me veo capaz de hacer, pero para otra persona, si no está mal, ¿por qué le voy a decir que no está mal? ¿Sí? Todo el mundo tenéis claro esto. ¿Estáis de acuerdo en esto? Yo creo que es un mínimo lo que dice ella, porque hay ciertos países donde de verdad lo controlan y otros en los que dejan la decisión en manos de la que es su cuerpo. Porque tú puedes pensar, yo no me veo capaz de abortar, yo, por mucho que tuviese problemas económicos o sociales o tuviese una deformidad, yo lo tendría. Pero es lo que dice ella, es si es el cuerpo de otra persona, es la decisión de esa persona. Una de dos.
o sois todos sumamente liberales, esto es, no liberales en el sentido de que os guste, ¿cómo decir?, las cosas modernas, sino liberales en el sentido más clásico, el sentido más clásico del liberalismo, que es el del liberalismo político, y de ahí viene el liberalismo jurídico, es aquel según el cual el derecho, el Estado, tiene que tener límites en determinados ámbitos. No puede entrar a regular determinadas cosas. Esto es el punto clave del liberalismo. O sois todos muy liberales o hay gente que se está callando. Yo pienso que el aborto está más siempre y cuando se dice Que se use como... ¿Alguien piensa que el aborto debería usarse o que... Hola, hola. En voz alta, o sea, puedes hablar, pero... Que yo creo que el caso de ese que ha dicho de que la gente lo utiliza como método anticonceptivo son casos en donde que se habla del aborto una vez como ir a la peluquería, pero eso también es un trauma para la madre, en plan de yo creo que a nadie le gustaría abortar, en plan nadie quiere pasar por un aborto, por eso. Entonces, Creo que nadie quiere pasar por un aborto, pero aunque haya unos casos que sean muy pocos, deben estar regulados porque puede que se dé el caso de una persona que piense así y que tengamos que regular. Creo que el aborto no puede ser un método anticonceptivo. Más que nada porque aparte de que esa persona pueda o no coger un trauma, le va a base a puede ser malo para el mundo. pero un método anticonceptivo, yo lo que digo cuando dices eso es, en plan, vale, si un embarazo no pasa nada porque tengo la opción de abortarlo. Yo creo que nadie tiene, a día de hoy, me cuesta pensar que con la información sobre todos los medios que hay para evitar el embarazo, alguien pueda tener esa opción como una opción real en plan de tenerse en mente cuando no tiene miedo. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Raúl. Raúl. Raúl, esta es una cuestión empírica. Un segundo. Esta es una cuestión empírica. ¿Hay o no hay? Yo no lo sé. Hay gente que piensa que todo. Es imposible pensar que de 4 millones de mujeres no haya una que lo piense así. Vale, pues pongamos ese caso. ¿Hay alguien que piense que el aborto debería de ser absolutamente libre, sin causa justificada, en todos los casos? ¿Usted sí? Siempre bajo cualquier circunstancia. Entiendo que hay mucha gente que no. Usted, por ejemplo, diría que no debería de ser libre bajo cualquier circunstancia. Que sí debe ser libre bajo cualquier circunstancia, sin expresión de ninguna causa. ¿Usted también? ¿Jimena también? Siempre y cuando esté regulado jurídicamente, que no puedas abortar un bebé que ya tenga, que sea que ya no sea un feto, que sea un bebé por un bebé. Que sea viable fuera de... Claro, pero que tú no tengas que hablar con una causa ni que ningún tipo para poder abortar, siempre y cuando tú tengas que quieras meterlo. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Alba. Alba, aborto libre, completamente, sin expresión de ninguna causa. ¿Puedes ofrecer razones en favor de esto? Yo creo que yo creo que no una vida como yo sí, porque es una cuestión muy personal y que el aborto sea libre bajo cualquier circunstancia no significa que sea algo que tenga que tratar todo el mundo. Pero creo que esa posibilidad, no tengo tiempo de escoger esa posibilidad de poder decidir, pero sí creo que, por ejemplo, el tema de que se trabaja como lugar de objetivo, claro que habrá que no lo guste porque hay que cantidad y todo, pero yo creo que si empieza a regular se me acaba la libertad. Sabía yo que este tema iba a... Pongamos vuestras su posición, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Y la de Alba. Victoria está diciendo sí bajo determinadas circunstancias, pero solo bajo determinadas circunstancias.
¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Y Alba está diciendo que bajo cualquier circunstancia. Yo creo que entonces igual el límite está cuestionando una actitud. Yo, por ejemplo, si me quedara embarazada, yo creo que una especie de vida, aunque no haya estado protección y haya sido, no creo que nadie tenga que obligarme a mí a hablar de mi vida. ¿Esto es una cuestión de opiniones? Quiero decir, Alba tiene su opinión, Victoria tiene su opinión y ya está. Le veo negando con la cabeza. ¿Qué? Que le veo negando con la cabeza. No, nada. Puede hablar, No, tranquilo, que no le vamos a fustigar. Poco, le vamos a fustigar, pero poco. ¿Es esto simplemente una cuestión de opiniones? Es la moral de cada uno. O sea, usted, por ejemplo, puede pensar aborto libre, usted puede pensar aborto nunca, y en el fondo, cada una de las opiniones son eso, opiniones. Cada opinión vale lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Puede valer lo mismo, pero no puede ser respetable. Hay algunas opiniones que no son respetables. No puede ser respetable a alguien. A ver, es un poco raro, ¿no? Pero los maricones son enfermos, ¿no? Claro, eso no es una opinión, eso es una discriminación, pero hay gente que intenta pasar eso como si fuera su opinión, pero no lo es. No es lo mismo una persona no tiene respetable y lo mismo que es respetable hasta el límite de que gusta la libertad del otro. Exacto. Y no es lo mismo una persona con opinión. Uno tiene que expresar. Yo te puedo respetar a ti porque es una persona, somos iguales, te tengo que respetar. Yo no tengo por qué respetar todas tus opiniones. Eso. Respeten la opinión de su profesor, un segundo. Raúl ha cambiado un poquito el tema. Ha dicho, no todas las opiniones son respetables. Yo no estaba preguntando eso. Yo lo que estaba diciendo es, entre Alba y Victoria simplemente es como, a Alba le gusta el café con leche, a Victoria el café solo. A ver, están hablando de una persona. O sea, Pero ¿tenemos alguna forma de saber cuál de las dos tiene razón? No. Porque al final. Un segundo. Sobre el aborto, aborto libre, eutanasia, libertad sexual, sobre todo esto, cada cual tiene su propia opinión. No es que sean exactamente igual de respetables, pero no tenemos forma de saber cuál de las dos es correcta. Bueno, dale. no, que es por lo que ha dicho antes Jimena, que entonces, ¿cómo se sabe, por ejemplo, o saber el sentido común, pero cómo puedes convencer tú a un pedófilo de que lo que está haciendo está mal si puede decir que es su opinión? Porque es lo que decía la otra compañera, que yo no me acuerdo tu nombre. O sea, un pedófilo no puedes decir que es tu opinión porque ya excede la libertad y al final es... Ponemos el caso del pedófilo que se toca en su casa. No. Con imágenes de niños. Menor, un pedófilo puede ser una persona de 40 y una niña de 18. Pero de 15. Perdón, de 15. un segundo. No nos centremos en eso. Puede haber consentimiento. No nos centremos en estos detalles. Yo lo que quiero es que reflexionemos si la opinión de aborto bajo condiciones y aborto completamente libre, tenemos un desacuerdo, no tenemos criterios para saber cuál de las dos opiniones es la correcta, moralmente correcta. Pero entonces, ¿no pasa lo mismo con el pedófilo? El pedófilo puede decir, y de hecho hay algunos que lo dicen, que no solo que está bien, sino que toda la vida, desde los tiempos de la antigüedad del hombre, ha habido relaciones sexuales con menores.
que está bien. Explicadme un segundo por qué, si el desacuerdo entre Victoria y Alba es irreconciliable y no sabemos cuál de las dos tiene razón, ¿por qué sabemos que el pedófilo está equivocado moralmente? Esperar de uno en uno. Que una cosa se haya hecho bien, que se haya hecho toda la vida así, no significa que está bien. Estoy muy de acuerdo. Esto es un argumento tradicionalista que es muy flojo. Pero, ¿cómo decir? Se podría decir que es una opinión moral. Ellas tienen determinadas opiniones morales, no sabemos cuál de las dos tiene razón. ¿Cómo sabes que el pedófilo no tiene razón? ¿Cómo decir? Excede los derechos del otro, pero alguien podría decir, bueno, pues reformemos esos derechos, reformemos el Código Penal y despenalicemos la pederastía. En principio solamente el cuerpo de la mujer, aparte de que no es que sean dos extremos totalmente diferentes, ambos están a favor del aborto con diferentes o ninguna limitación. Usted me hace el favor de sostener la posición en contra total del aborto bajo ninguna circunstancia. Vale, de defender... No, sí, me vale únicamente como centro de imputación, lo vamos, se llama. Vale, que quieres que condene el aborto, ¿no? Sí, así, radicalmente. Vale, de acuerdo, pues. ¿Era el nombre, perdón? Jorge, yo, perdón, tengo muy mala memoria. El desacuerdo entre Jorge y Alba. Alba dice aborto sí, bajo cualquier circunstancia. Y Jorge dice no, nunca, nada, ni en broma. ¿Cómo sabemos cuál de los dos tiene razón? No lo sabemos. ¿Y cómo lo sabéis del pedrasta? Hay ciencia infusa que os llega... Sí, pero podríamos levantar la mano y decir, no, votemos para despenalizar la pedrastía. ¿Qué hay de malo? ¿Cómo sabemos que hay algo malo en la pedrastía? Dale. Depende de la cultura. Para ciertas personas algo está bien y ciertas cosas está mal. Aquí estar con menores está mal, pero por ejemplo en la India hay chicas de 8 años casadas con señores de 40. Mirar, yo esto no se lo digo a... En contra de su voluntad, la mayoría de veces. Ya, no se lo digo a todo... No se lo digo a todo el mundo, pero yo disfruto un montón azotando niños por la noche, por el mero gusto de hacerles sufrir, llorar. ¿Quién me puede decir que mi posición moral es incorrecta moralmente? ¿Por qué? Si la moral es una cuestión de opiniones, como... ¿Por la ética? Porque le estás... ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Porque estás... Es inmoral y éticamente. Oye, mira, que ha habido muchos momentos de la historia en las que hemos decidido aniquilar gente. Ya, pero esto... Porque la gente mal de la cabeza existe siempre. Se mete en lo público, se mete al final lo privado, lo que te haces tú a ti mismo. Si tú te quieres pegar a ti, hostia, pues pégatela. Pero en el momento en que tú estás metiendo a otra persona y estás atentando contra la voluntad ya de no el otra derecho, persona. pero la voluntad y estás... Oye, ¿sabéis que hay casos de canibalismo aceptado? Dejad las manos que os vais a casar. ¿Sabéis que hay casos de canibalismo aceptado? El accidente en los Andes. No el accidente en los Andes. Pasó hace unos años en Alemania un tipo que quedó con otro básicamente para que el uno se comiera al otro. Pues nada, pues están los dos de acuerdo. Pero porque no va en contra de la voluntad de la otra persona. O sea, cualquier cosa que no vaya en contra de la voluntad de otra persona nos parece bien. Yo no digo que me parezca bien. Pero si los dos están de acuerdo, que Entonces es moralmente correcto. Es... para ellos. Para ellos sí es moralmente correcto. Pero entonces, si dices para ellos, insisto, si decís para ellos, lo que sucede es que simplemente es una cuestión relativa a cada persona. Si decís que es relativa a cada persona, el problema que vais a tener es que no vais a poder condenar al pedrasta. No hay ninguna razón. De hecho, hay una subdisciplina dentro de lo que se conoce como ética o moral que se llama metaética, ¿vale? Eso forma parte del punto 1.1. Metaética.
Esto, meta, significa sobre, acerca de. Es el discurso acerca de la ética, ¿vale? No el discurso ético, sino el discurso acerca de la ética o de la moral, ¿vale? Y aquí hay una gran división entre dos grandes corrientes, el objetivismo y el no objetivismo. ¿Qué es lo que viene a decir el objetivismo? El objetivismo lo que viene a decir es que hay una serie de valores objetivos, correctos. Da igual que tú estés de acuerdo, que yo esté de acuerdo o que estemos todos de acuerdo. La pedrastia está mal. Punto. Objetivamente mal. No es algo que dependa de nuestras opiniones. Sin embargo, según el no objetivismo, no existen verdades morales o no existe un conjunto de valores morales que podamos considerar como objetivamente correctos. La posición que estáis sosteniendo la mayoría de vosotros implícitamente es una variante del no objetivismo que vamos a llamar subjetivismo. Según el subjetivismo, las ideas morales o los juicios, los valores y los juicios morales son dependientes y relativos de cada sujeto. Por lo tanto, no tiene mucho sentido decir que Alba está en lo correcto o Victoria está en lo correcto. ¿Por qué? Porque lo único que se podría decir es ¿alguien es coherente con su propia moral o no lo es? Pero no se pueden realizar juicios intersubjetivos de reproche moral. Al final es relativo a cada cual, a cada sujeto. Olga. ¿Cómo se determina algo como la pederastia, que algo es dentro del objetivismo? ¿Cómo se determina que algo está mal? Ahora llegamos. Pero hay otras posiciones, ¿eh? También tenemos el relativismo moral o ético. El relativismo moral, que también ha salido aquí, es la tesis según la cual... ¿Sí? Sí. La moral es relativa a cada tiempo y cada cultura. ¿Sí? Sí. ¿No has entendido o que repita? Son dos cosas diferentes. Que lo repita. ¿Pero lo has entendido? El relativismo es la tesis según la cual los valores morales son dependientes de cada cultura y cada momento. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy viejo, pero no tanto. Hace 40 años, lo que has dicho antes, de que alguien considerase como pervertidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, por decirlo brevemente, te habrían linchado hace 40 años. Así, sin más. De hace 30. Y hace 20, si lo decimos, si somos sinceros. La pregunta es, debemos juzgar a la sociedad española de hace 30 años y decir que lo que pensaban en aquel momento, bueno, era lo que pensaban en aquel momento, pero no tiene mucho sentido criticar a aquella sociedad porque aquella tenía sus valores, la de hoy en día tiene los suyos.
Para el relativista no, ¿eh? Dale. Que eso no quita que esté mal, no. No, Ahora, uy, siempre, espera. Está mal visto la Sí. opinión pasada. Eso, porque a menos si te mantienes dentro del subjetivismo y no existen valores morales correctos, lo único que vas a hacer es un juicio de los de antes con base en los valores de hoy. Es lo mismo que si alguien te dice y te dicen, ¡joder, qué cabrones eran los romanos! Lo más probable es que llegue vuestro profesor de romano y os diga, ¿qué estáis diciendo? Era otra moral, era otra... Pero lo mismo vale para el nazismo. Decía, mira... Pero en el resto del mundo no del mundo de nazi, era del sitio y por decirle llegó al poder. Ok, pero sí, pero también nos vale no solo temporalmente, sino geográficamente. Si en Vietnam, pagando una determinada cantidad de dinero, te puedes ir con una niña menor de edad, si la moral es relativa a cada cultura y a cada tiempo, claramente tienen otra cultura. Pero entonces tampoco podríamos criticar que ahora los talibanes hayan pedido la voz de las mujeres. Efectivamente, no lo podrías criticar. Si mantienes una posición no objetivista, no lo puedes criticar. Hay también una posición llamada escéptica. ¿Qué es el escepticismo? El escéptico es el que piensa que no lo podemos saber, que a lo mejor hay una verdad moral por ahí, una verdad moral que está, yo qué sé, a lo mejor llega Dios y nos susurra al oído cuáles son los valores moralmente correctos. Pero siguiendo una metáfora, es como si, para el escéptico, es como si Dios nos hablase, pero nosotros no escuchásemos o no consiguiésemos oírle. Es decir, joder, puede que haya verdades morales objetivas, pero tenemos la imposibilidad de conocerlas. ¿Sí? O sea, que no hay una verdad absoluta. No que no hay una verdad absoluta, sino que puede haberla y no lo sabemos. Pero esto no es solo algo que pase en el sentido de que no conseguimos alcanzar cuáles son los valores objetivos. Yo puedo convenir con vosotros que hay diferentes valores, no objetivos, pero intersubjetivamente que todos compartís. Por ejemplo, todos compartís algún grado de que la privacidad es un valor, que la vida es un valor, que, qué sé yo, la autonomía. ¿Sí? Autonomía y vida, venga, cojamos esos dos. Eutanasia libre. Pero no bajo todo. Sí, no, yo... A ver, si tú quieres morir y ya estás, más o menos que pedir la eutanasia, no el hospital. Ya, pero ¿por qué no voy a poder pedir la eutanasia? En el hospital bajo un resfriado. Porque estoy hasta los huevos de vivir. O sea, tiene 19 años, tienes una depresión de caballo y dices, no, ya estoy, ya está. Porque los Están las pelotas de este. tienen la tarea de intentar salvar la vida, o sea... Ya, bueno, pero que los médicos dejen de hacer esto. ¿Por qué los médicos tendrían que dedicarse a salvar la vida en cualquier circunstancia? Mirar, sí, pero también la autonomía. Pero es como que un abogado tiene que defender a su cliente e intentar que no lo condenen. Ya, pero podemos cambiar la normativa para que sea de otra manera. Me temo que estáis cristalizando el mundo en el sentido de las cosas son así, no se pueden cambiar. No, en este curso se puede cambiar todo. Todo lo podemos cambiar. ¿Sí? No, pero esta forma de escepticismo a la que hago referencia consiste en lo siguiente. Y es que alguien podría decir, bueno, eutanasia libre, sí o no. Y uno puede decir, joder, la vida es un bien valioso. La autonomía también. Ya. ¿Y el caso de eutanasia libre en cualquier momento, está bien o está mal? Y decir, pues ni idea. Hay una forma de escepticismo que consiste en no aceptar que existen una serie de valores, pero
o sí, aceptar una serie de valores, pero darse cuenta que estos valores chocan entre sí, son conflictivos y que no tenemos forma para resolver estos conflictos de valores. ¿Sí? Repito, tenemos dentro de la metaética la división entre objetivistas y no objetivistas. Dentro de los no objetivistas podemos encontrar al subjetivismo, los valores morales son únicamente relativos a cada sujeto, el relativismo, que es relativos a cada tiempo o cultura, y el escéptico, que es el que no sabe o no sabe cuáles son las verdades, los valores morales correctos, o bien no sabe cómo resolver el conflicto entre estos valores correctos. ¿Sí? El subjetivismo es el que dice, como estabais diciendo algunos de vosotros, que las opiniones morales son dependientes de cada individuo, de cada sujeto. Y para los objetivistas, o sea, ¿qué criterios se siguen para poner un valor? Pues mira, ha habido varios criterios, y ahí vamos. Mirad, el primer criterio que se ha utilizado es el criterio teológico. Sí. El teológico. Tradicionalmente, qué está bien y qué está mal ha sido lo que Dios nos ha dicho que está bien y está mal. Pero recién ahora empezamos a cuestionar si de verdad existe. Recién ahora no, desde hace bastantes siglos. ¿Y te piensas que hoy no? En algunas situaciones, ¿no? Aquí yo puedo decir que soy atea, más de la Sí, pero si no respetas determinados valores cristianos, a lo mejor alguna chinita sí puede ser. Pero bueno, eso es otra cuestión. La primera fundamentación del objetivismo es la fundamentación teológica, básicamente en Dios. No es la única. De hecho, todos más o menos tenéis una idea de qué fue la Ilustración. Más o menos. Bueno, la Ilustración fue un movimiento 17, 18, básicamente, con grandes figuras que aquí no me interesa mucho que nos aprendamos nombrecitos, sino que lo que me interesa es que veamos que el punto central de los ilustrados era el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo o el racionalismo ético? Pues tan sencillo como pensar que a través de la razón vamos a ser capaces de descubrir cuáles son los valores morales correctos. Es decir, te sientas en tu despacho o en tu casa o donde quieras y dices, ¿por qué está mal la pederastía? Pues hombre, la pederastía está mal porque daña a un tercero que además no tiene voluntad. Y esto parece que es un principio que nos impone la razón. Claro, uno podría llegar a deducir a través de la razón la idea de que hay un principio moral de carácter general según el cual no se debe dañar a terceros, o al menos no gratuitamente. Es el principio de non ledere, de no causar daño de manera gratuita. Y esto parece tener sentido, esto parece ser racional, ¿no? ¿O alguien piensa que esto es una tontería? Una tontería porque Toma ya. son los sentimientos lo que te hacen razonar de una manera o de otra. Algo subjetivo, para alcanzar algo objetivo. Perdón, pero tenemos que añadir a alguien a las filas del subjetivismo, que es el emotivismo.
¿En qué consiste el emotivismo? El emotivismo es la tesis según la cual cualquier juicio moral que hagamos no es nada más que expresión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Si yo te digo, está mal pegar a los niños por el mero gusto de hacerlo, es una cuestión meramente de emociones, porque me desagrada en última instancia. ¿Sí? El emotivismo es la tesis según la cual nuestros enunciados morales no son más que expresión de emociones, de sentimientos. Cuando digo está mal el aborto, lo único que estoy diciendo es que me desagrada, me produce una emoción desagradable dentro de mí. ¿Algo más? Nada más. O sea, no sé, me divierte un partido de baloncesto, está bien, el aborto me produce desagrado, está mal. ¿Sí? Ojo, el emotivismo fue la tesis dominante durante gran parte del siglo XX. ¿Sí? Pero si hablamos de emotivismo, tenemos que añadir también el prescriptivismo. Todo culpa tuya, ¿eh? Una cosa. Sí. ¿Todo esto está dentro del tema 1 del apartado de qué es la moral? ¿O Sí, está como- sí, no. Por desgracia se ha puesto densa la cosa. ¿Qué es el prescriptivismo? O la tesis del prescriptivismo es aquella según la cual, cuando yo expreso un enunciado moral, esto está bien, esto está mal, en realidad lo puedo traducir como esto debería estar prohibido, esto debería ser obligatorio. Que si puedo repetir. Mi nombre es Álvaro Núñez, bienvenidos al curso de Teoría del Derecho. ¿Qué es el prescriptivismo? El prescriptivismo es la tesis según la cual todo juicio moral es traducible como un juicio de obligación o prohibición. Como un juicio de obligación o prohibición. Decir que algo está mal preguntarle a tu compañera. ¿Sabes lo que significa esto? Está mal preguntarle a tu compañera. Está prohibido. Para el prescriptivismo que está prohibido. Y nada más. No te asustes, ¿no? Volvemos a los objetivistas. Que nos falta uno. La confusión. A ver, dudas, preguntas. ¿Cuántos se han perdido? ¿O quién no se ha perdido? Mejor dicho. O sea, yo tengo una pregunta. Venga. Cuando yo me vaya a estudiar todo esto y lo tengo que completar con el tema, pero el tema no lo entiendo. ¿El qué tema? ¿Cuál tema? Tema 1. ¿La lectura de Nino? No, no sé. Tema 1 teoría. Ah, ya sé por qué. ¿Sabes por qué? Mira. Cuando ha empezado la clase, yo he tenido la delicadeza de hacer lo siguiente. Y era... ¡Ay, señor! Un segundo. ¡Sí! Sí, decían, ¿poco tiene que ver? No, nada tiene que ver. Repito, aula virtual, recursos, aquí, ¿bien? Grupo 4, Álvaro Núñez. Es que los otros 4 grupos los lleva otro profesor y falta uno que es el grupo 3 que lo lleva otro profesor. Y si bien con el profesor del grupo 3 hay cosas muy similares, con el otro no tantas. Nada, en realidad
Da igual. Asegúrense de sus fuentes. Estamos con objetivistas, no objetivistas. Hemos visto ya 5 tipos de no objetivismo: el subjetivismo, el relativismo, el escepticismo, el emotivismo y el prescriptivismo. Vamos con los objetivistas. Objetivismo 1 o A, de carácter teológico. Dios te lo dice. 2, de carácter racionalista. Es la razón la que nos permite deducir determinados contenidos morales. 3, constructivismo. ¿Y qué es esto del constructivismo? Pues lo del constructivismo, mire, otra buena razón para que no tenga la tablet encima de la mesa, porque se puedan leer los apuntes de otra gente. Y escúcheme a mí. ¿Qué es el constructivismo ético? A ver. Sí. Todo esto está dentro de la ética, de la metaética. De la metaética, sí. Sí. Estamos todavía en el punto 1.1. ¿No? Cuando cambiemos yo os aviso, tranquilos. Por favor. Bueno, venga, pongámonos que nos vamos a Marte. A Marte. Nos vamos a Marte y nos vamos como colonia independiente. Es decir, nos hemos cansado de vivir en la Tierra y nos vamos para allá. Y claro, una de las cosas que tenemos que hacer es comenzar a fijar normas y normas de moralidad. Porque, por ejemplo, si estás en Marte, la comida va a escasear mucho más de lo que es la Tierra. Y a lo mejor una cosa que aquí no tiene ninguna importancia, como es pegarse una tregón a comer, o sea, puede estar mal para la propia persona que se encuentren mal, allí la cosa cambia. Porque a lo mejor pegarte tú un atracón significa que hay 3 que no comen, o otro que no come. Así que nos tenemos que poner de acuerdo acerca de una determinada serie de reglas. Y bueno, alguien puede pensar, bueno, pues discutamos. A ver, ¿va a estar penado el pegarse un atracón? ¿Cómo va a estar el robar comida? ¿O el no trabajar para la generación de comida? ¿Cómo va a estar regulado el hecho de que alguien no trabaje en general, cuando las condiciones de supervivencia son tan duras? Imaginaros que en vez de todos nosotros nos vamos a Marte, pero en lugar de que sea un acuerdo entre nosotros, nos imaginamos una especie de experimento, un experimento mental. ¿En qué va a consistir en este experimento? Este experimento va a consistir más o menos en lo siguiente. Ninguno de nosotros, ni ninguna, vamos a saber cuál es nuestro sexo, ni nuestro género. No vamos a saber si estamos enfermos o sanos. Por no saber, no vamos a saber si somos muy listos o muy tontos. No vamos a saber si somos unos vagos. ¿He dicho ya si estamos enfermos o no? Sí. Sí, cada cual desconoce su propia situación y la de los otros. Hay, en palabras de un filósofo político del siglo pasado, John Rawls, hay un velo de ignorancia en el que no sabemos cuál es nuestra propia posición. Lo que sí sabemos es que al momento de negociar o al momento de discutir, todos tenemos ciertos bienes garantizados. O sea, no te va a faltar de beber, de comer, nadie te va a pegar por las opiniones que puedas tener o por las que vayas a expresar. Estamos en ese experimento, ¿vale? Y si yo os digo que la moral objetivamente correcta es el conjunto de normas que estaría dispuesto a suscribir estas personas en una situación
de velo de ignorancia. Es decir, son una serie de sujetos en una posición ideal, ¿vale? Una posición ideal. Bueno, algunos dirían incluso no de que sean más objetivas o las más objetivas, sino que sean objetivas. Punto. ¿Sí? Esto, por cierto, ya os lo contará Pilar en su momento, esto es la base del contractualismo. El contractualismo es, por decirlo así, uno de los abuelos del liberalismo y que consiste en la famosa... Oye, no, espera. Es el famoso, la famosa idea del contrato social, del pacto social. Bueno, esto del constructivismo se le parece mucho. ¿En qué consiste este constructivismo? El constructivismo sería la tesis según la cual serían objetivamente correctos aquellos valores que estarían dispuestos a suscribir una serie de sujetos en una posición ideal. Y por posición ideal entendemos tienen garantizados determinados bienes. Se ha perdido usted hace un ratico. Vale. Bien, volvamos. Volvemos para atrás. Tenemos el siguiente experimento, en el que tenemos una serie de sujetos que están en una posición ideal para negociar o formular una serie de normas para la colectividad. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es la moral objetiva, según el constructivismo. La moral objetiva, para los constructivistas, es el conjunto de normas que un conjunto o un grupo de sujetos en una posición ideal. ¿Qué quiere decir una posición ideal? Tengo los bienes garantizados, los bienes mínimos garantizados y no sé cuál es mi propia posición. No sé si soy hombre, mujer, enfermo. No da lo mismo. Pregunta. No, que me he perdido en lo de la moral objetiva para ellos. Es el resultado del acuerdo entre estas personas. Personas en una situación ideal de habla. Perdón, una situación ideal. ¿Qué significa o en qué sentido situación ideal? No saben quiénes son y tienen ciertos bienes mínimos garantizados. El contractualismo y el constructivismo tienen bases, o no bases diferentes, sino objetivos diferentes. El contractualismo pretende justificar la fundación del Estado. El constructivismo ético no. El constructivismo ético es una forma para justificar la ética. Sí. Imagínate que te pones a jugar, ¿sabes cuál es el Sims de juego? Vale, imagínate que no eres una jugadora de Sims, sino la constructora de Sims, ¿vale? La que crea el juego de Sims. Y te tienes que inventar unas reglas más allá de cuáles sean las opciones de cada uno de los sujetos. Y vas a pensar que sean normas razonables o incluso objetivamente correctas. Va a haber cosas que, independientemente de que seas hombre o mujer, estés enfermo o sano, seas pobre o rico, listo o tonto, vas a considerar que son correctas. Ese es el punto. Es el punto de vista, no es exactamente el punto de vista de Dios, sino es el punto de vista de todos los jugadores del Sims pensando cuáles son las mejores reglas, pero sin haber elegido todavía caracteres. ¿Sí? Sí, no. El empirismo no tiene cabida para saber lo que es moral. El empirismo tiene
Sentido aquí, te respondo y vuelvo sobre... La mayoría de empiristas son no objetivistas. Pero ojo, que hay algún tipo de objetivismo que sí es empirista. Pero no lo vamos a añadir. Que es el naturalismo ético. El naturalismo ético, esto no lo copiéis, el naturalismo ético viene a decir que lo bueno y lo justo sobrevienen sobre determinados hechos. Tú puedes identificar qué está bien y qué está mal observando el mundo, porque esta propiedad, bondad o maldad, es como si se adhiriese a determinados hechos o eventos. Vuelvo con el constructivismo. A ver. Tenemos otra clase. ¿Tenéis civil ya? Sí. Bueno, mirad. El autor de la primera lectura obligatoria, Carlos Santiago Nino, es uno de los padres del constructivismo ético. Leed a Nino. ¿Sí? Nos vemos dentro de mucho. Ya lo siento yo. ¿El que pone las lecturas obligatorias?